Peña Mesa lo descubrió. Fanjuy, Fanjuy, tierra tan linda, yo te invito a visitar. El Puerto Mérez, el Ojo Cocha, yo les invito a admirar. El Cunchuillo, hermosas cuevas, todos alegres vamos a mirar. Vamos al Brego, sus cataratas, hermosos paisajes que Dios nos dio. Fanjuy, Fanjuy, tierra tan linda, yo te invito a visitar. El Puerto Mérez, el Ojo Cocha, yo les invito a admirar. El Cunchuillo, hermosas cuevas, todos alegres vamos a mirar. Vamos al Brego, sus cataratas, hermosos paisajes que Dios nos dio. Desde Fanjuy, para todos los pueblos de la selva peruana, internacional, Canadawis. Desde la selva de mi Perú, a orillas del Guayagá. Desde la selva de mi Perú, a orillas del Guayagá. Desde las cumbres del Pajate, que Peña Mesa lo descubrió. Desde las cumbres del Pajate, que Peña Mesa lo descubrió. Fanjuy, Fanjuy, tierra tan linda, yo te invito a visitar. El Puerto Mérez, el Ojo Cocha, yo les invito a admirar. El Cunchuillo, hermosas cuevas, todos alegres vamos a mirar. Vamos al Reoso, cataratas, hermosos paisajes que Dios nos dio. El Cunchuillo, hermosas cuevas, todos alegres vamos a mirar. Vamos al Reoso, cataratas, hermosos paisajes que Dios nos dio. Y seguimos gozando. Vamos, Uber Rodríguez. Amigo Daniel, silenciamos el audio, por favor. Pues el Paquito. Buenas noches con cada uno de ustedes, amigos y amigas. Saludarlos a nombre de la Ya estamos consultora listos para recibir el curso. Hathor Ingeniero SAC. Dar la bienvenida, tal conforme se había estado anunciando en las redes, a desarrollarse el curso de manejo de podas y fertilización en el cultivo de cacao. ¿Quién estará a cargo? El bachiller agrónomo Darwin Fernández Centurión. Con la exposición, se les pide de favor a cada uno de ustedes silenciar sus cámaras, su audio, para que no haya ninguna interrupción en el transcurso de la exposición. De haber algunas preguntas, consultas, cualquiera puede hacerlos, ya sea en transcurso de la exposición o al finalizar dicha exposición que estará a cargo del ingeniero. Sin más preámbulos, ingeniero Darwin, el tiempo quedará con usted. Sí, gracias a Jactor, ingenieros, gracias a ti también, colega Elser, y buenas noches a todos los presentes, los que están y
muy agradecido por estar en esta exposición para compartir un poco de experiencias y un poco lo aprendido, ¿no? Que nunca se dejará de aprender, obviamente. Cada día se va aprendiendo nuevas cosas. Y sin más preámbulos, voy a dar inicio. A ver si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Primeramente vamos a hablar acerca de podas en cacao, ¿no? Como bien podemos observar ahí las imágenes, cómo están las plantaciones de cacao, ¿no? Minuciosamente hay que darnos cuenta, ¿no? Y observar bien cómo están la densidad de siembra y en la posición que está sembrado los cultivos. Una de las formas adecuadas que se debe sembrar los cultivos es las filas y las columnas a dirección de que sale el sol y hacia donde se oculta. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad en el cultivo de cacao es que el sol le dé más horas luz. Y si le da más horas luz, vamos a tener mejor rendimiento, ¿no? Siguiente. Acá tenemos su clasificación taxonómica, lo voy a decir brevemente. Reino Plantae, división Magnoliopsida, clase Magnoliopsida, orden Malvales, familia Malvaceae, género Theobroma, su nombre científico es Theobroma cacao. Siguiente, por favor. Elementos de protección, es indispensable, ¿no? Tener nuestros elementos de protección. Uno es para proteger nuestra salud, para proteger nuestro estado físico, también nos podemos fracturar o nos podemos cortar, ¿no? Para eso tenemos que usar la indumentaria adecuada, que ahí podemos observar en la imagen. Y siempre es muy importante tener en cuenta estas particularidades, ¿no? Para poder tener un trabajo saludable. Siguiente. Para las podas, ¿qué necesitamos? Esencialmente, ¿no? Lo más primordial, pues se pueden necesitar más cosas, pero lo más primordial es lo que podemos necesitar es una tijera manual, una tijera que es tipo cizalla, un serrucho, una motosierra y una tijera telescópica. La tijera telescópica es para cortar las ramas altas y lo podemos adaptar a un serrucho para cortar las ramas gruesas que están altas también en plantaciones que ya pasan los 10 años, ¿no? O puede ser menos también, que podemos cortar ramas que no se puede cortar con la tijera telescópica o con la tijera manual. Siguiente. Formas correctas de usar las tijeras, ¿no? Es la forma correcta como podemos observar en la imagen ahí, ¿no? La hoja hacia arriba y la contrahoja hacia abajo. ¿Cuál es la finalidad del uso de la tijera en esa forma? Una de las finalidades es que la rama que cae va a ir herida y la rama que queda va a quedar intacta, ¿no? Siempre hacer un corte en forma de bisel. ¿Para qué? Para no permitir que se quede la humedad y no entren hongos. Obviamente que los hongos van a causar problemas con la planta y vamos a tener enfermedades. Si nosotros tenemos cuidado con todo lo que se puede decir, ¿no? O lo poco que podemos aplicarlo en la planta, obviamente que vamos a tener un buen resultado. Siguiente. Una poda. ¿Qué es una poda? Primeramente, vamos. Una poda es quitar las ramas que a la planta no le sirven. ¿Cómo sabemos que es una rama que no le sirve a la planta? Para eso tenemos que saber cómo es la forma adecuada en que debe quedar la planta. De acuerdo a eso, vamos eliminando las ramas que no le sirven a la planta. No que nosotros creemos que no le sirve a la planta, sino la planta no lo necesita. La planta lo que no lo toma, ¿no? Como dice acá, la poda es el conjunto de intervenciones para orientar la actividad vegetativa de la planta hacia el fin de preelegido floración, fructificación, sombra y protección u ornato.
¿Qué es ornato? Ornato es algo que adorna una planta. O sea, una planta sin podar no queda bonito. Una parcela o una chacra sin podar no tiene buena fructificación, no tiene esa vigorosidad. Se puede observar en una chacra podada, bien manejada. Entonces, a eso se refiere cuando dice ornato. Siguiente, por favor. ¿Por qué podar? No, muchos nos preguntamos por qué podar a una planta. ¿Por qué podamos a una planta? Una planta se poda porque si lo dejamos sin podar, las ramas empiezan a crecer de forma vertical, alargándose, cargándose de hoja, de peso, y vamos a tener desgajos de la planta. Las plantas se van a caer, y en esas rupturas que se hacen las plantas, vamos a tener presencia de hongos, de patógenos. Entonces eso va a hacer que la planta se enferme por A o B, o tenga sombra, ¿no? La sombra de la planta en la fructificación, principalmente la monilla, ¿no? La monilla nos ataca en gran cantidad. Se hace un hospedante la planta sin podar, no solamente de enfermedades, sino de plagas, ¿no? Como del chinche. Y en este caso que estamos sufriendo por acá, ¿no? Por la región San Martín, se está sufriendo bastante de la carmenta, ¿no? O mazorquero, que le dicen. Está sufriendo en su mayoría de los cacautales, ¿no? Por falta de manejo es una, y otra es que se lo ha elegido como un hospedante esta Lepidoptera, ¿no? Una mariposa. Entonces, al podar una planta se está controlando el crecimiento de la misma, ayudándola a que obtenga la estructura necesaria para que las ramas puedan soportar su peso. Como ya les mencionaba, podándole una planta podemos hacer que se haga más fuerte, más vigorosa y pueda soportar su peso de los frutos, de la fructificación, ¿no? Dice, para facilitar el desarrollo de nuevas yemas, lo que permite la entrada de luz en el cacautal y eliminará la presencia de plagas y enfermedades. No, ojo, hay que tener en cuenta algo también que es muy primordial en el cacautal, por ejemplo, la luz. La luz debe ser 50% de luz, 50% de sombra. No, ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar de su manejo de sombra también, no en todo lugar necesitamos la presencia de sombra. Hay lugares que no se necesita presencia de sombra en el cacautal. Siguiente, por favor. Despatronar. Acá hablamos de despatronar. ¿Qué es despatronar? Despatronar es quitar el patrón de la yema para que lo dejes un desarrollo óptimo. ¿No? En el despatronado siempre hay que tener cuidado también al momento que despatronamos, poner un fungicida para que no se honguee, porque por A o B en el corte que queda, no, como ya les mencioné al inicio, en forma de bisel siempre se corta lo que es las ramas, cualquier rama que se corta en forma de bisel para evitar la humedad y otros elementos, pero en eso de ahí se pone un fungicida. En caso de no haber un fungicida, siempre hay un pseudotallo de plátano que puedes cortar y aplicar ahí su corteza, ¿no? Ese pacto, puedes aplicarlo. Puede ayudar en cierta forma, en cierta manera, ¿no? Pero no con tanta efectividad como un fungicida. Siguiente, por favor. Poda de formación. Aquí entramos en la poda de formación. La poda de formación se la hace a las plantas que están recién injertadas, ¿no? A partir más o menos está esta planta de unos 90 días, un aproximado. A partir de ahí viene la formación. ¿Para qué es importante la formación de una planta de cacao? Para guiar a la planta. ¿De qué manera se lo guía? Porque si se lo deja así empíricamente que crezca la planta o de manera natural, la planta va a tender a desarrollar de manera libre. Va a guiar y va a sufrir, como les mencionaba, un desgajo,
no va a tener una buena formación. Entonces, en esta formación se hace un guiado de la planta. Otra es mantener la sanidad de la planta. ¿Cómo se mantiene la sanidad de la planta? Quitándole las ramas que no le sirve, quitándole, haciendo unos pequeños despuntes para poder igualar las ramas. Aumentar la calidad de flores, frutos, tallos y follaje. Limitar y manejar el crecimiento de la planta. Remover partes vegetativas enfermas, defectuosas. Para eso se hace la poda de formación. Cuando tú ves una rama que está enferma o una hoja contaminada, tienes que eliminar. Se lo quita definitivamente para evitar el contagio o para evitar de que la planta sea un hospedante, ya sea de un insecto o de una plaga. Siguiente, por favor. Poda de formación. Seguimos en la poda de formación. Es lo que se hace a la planta antes de que comience a fructificar. Esta poda de formación o esta formación de la planta que se lo hace es la base fundamental para obtener una buena productividad. Si no hacemos la formación, no vamos a obtener una buena productividad. Vamos a perder frutos, vamos a perder vigorosidad en la planta. El objetivo es modificar la estructura del árbol de modo que se logre establecer un tronco fuerte, una adecuada disposición de las ramas, principalmente sean robustas, ¿no? Elegir las mejores ramas que están en mejor posición y siempre dejar la planta en una forma de vaso. No sé si pueden apreciar ahí. Que sea una forma de un vaso que quede la planta de injerto. Es muy importante. ¿Para qué? Para que te permita dejar las ramas principales y las ramas que tienen mejor proyección para que tenga una mejor fructificación. Pero tienes que tener en cuenta que esas ramas todas tienen que llenar de frutos. Todas tienen cojines florales a las cuales lo tienes que llenar de fruto. ¿No? Y a esto se le da una orientación, un ángulo de inserción y una equidistante. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo de poda de formación. Como podemos ver acá, hay una planta que está sin podar y luego está podada. Sin podar, ¿cómo lo podemos ver? Sus ramas distribuidas por todas partes, ¿no? Las hojas que están entrecruzadas en el medio, y al costado tenemos una planta que ya está podada, ya está formada. Entonces queda diferente, hay luz, como ya les mencionaba, ¿no? 50% de sombra, 50% de luz. Ahí de esta manera podemos evitar las plagas y las enfermedades en nuestra plantación de cacao. Siguiente, por favor. Los objetivos. Los objetivos de una poda de formación. Dar forma a la planta, manejar tamaño de la planta, mejorar y regular la calidad y cantidad de frutos, regularizar las cosechas, aumentar la vida útil de la planta. ¿Qué nos quiere decir con esto? Con esto nos quiere decir que una plantación de cacao bien manejada, bien podada, podemos cosechar todo el tiempo que querramos. ¿Por qué? Porque a la planta lo vamos a mantener un aproximado de 3 metros de alto, hasta menos puede ser. Y otra es que la planta nos va a permitir cosechar todo el tiempo teniendo un buen manejo. Es importante, interesante también al momento de la cosecha, no malograr los cojines florales. O sea, cosechar minuciosamente y con cuidado los frutos maduros sin tener que romper cojines florales, ¿no? Porque si hacemos eso, ya se va a tardar la planta en recuperarse y vamos a perder tiempo de floración, tiempo de fructificación, y eso es una pérdida. Lo que se quiere uno es obtener más ingresos, más cantidad en producción y calidad. Entonces, para eso tenemos que mantener una buena poda, un buen manejo.
Siguiente, por favor. Características de la poda. Hay poda exagerada de ramas plagiotrópicas y origina mayor número de brotes ortotrópicos, como ahí podemos observar en la imagen. Las ramas que están saliendo hacia afuera hay que cortarlas y hay que darles una formación adecuada en forma de vaso. Ya les mencioné, darle esa forma circular, lo más circular que se pueda, sin tener que meter mucho las ramas ni tener que sacarle mucho las ramas. La poda terminal o despuntes en las ramas dan lugar al desarrollo de gran cantidad de ramas inferiores. O sea, al momento que se despunta, abajo empiezan a salir más ramas, ¿no? Y también empieza a salir el patrón, chupones, para eso también se hace de chupones. Y entonces, para eso lo que se hace A ver, por favor, su audio. Ya, continuamos. Las plantas de cacao deben estar equilibradas, es decir, tener una copa con desarrollo lo más simétrico posible. Areación al cultivo. El podador debe tomar una decisión y una decisión correcta. Para eso, antes de cortar una rama, tiene que pararse al frente de la planta, observar minuciosamente y ver cuál rama se lo va a quitar. Porque si quitas cualquier rama, vas a perder fructificación, vas a perder vigorosidad en las plantas lo vas a debilitar. Y esa planta, para que se recupere, va a tener que gastar energías. Entonces, ahí lo que la planta deja de producir. Arreglo artificial, menor número de cortes. No, la época de poda. La época de poda mayormente se recomienda que se haga en épocas que no tiene floración la planta o que no tiene fructificación en cantidad porque lo hace abortar a los frutos. O si está en floración, lo hace montonar su floración. Eso varía de acuerdo a la zona, ¿no? Como ya les mencionaba, aquí, por ejemplo, en San Martín, los tiempos de poda que se hace son mayormente en agosto, en diciembre. O sea, se le hace, en agosto se le hace una poda general. En diciembre se le hace un retoque de ramas y en marzo también un pequeño retoque de ramas sin tener que quitar gran cantidad de ramas. O sea, unos pequeños retoques nomás. Y eso sí va a variar de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿no? El cacao produce. ¿Cuántas personas llegaron? Ya. Como les decía, ¿no? El cacao produce desde 0 hasta 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Pero eso sí, el suelo tiene que ser adecuado. O sea, no porque estás a 500, 300, 200 metros sobre el nivel del mar, ya quiere decir que sí puedes producir cacao. O sea, de poder sí se puede, obviamente, pero tienes que ver tus costos de producción. O sea, si van a ser más tus costos que tu producción, no te va a convenir sembrar cacao. Entonces, tienes que ver el lugar adecuado, si el cultivo se adapta. Si el cultivo no se adapta, pues no puedes sembrar. Porque sí, de crecer va a crecer, y si le das las condiciones, sí va a producir, pero para que le des esas condiciones, ¿cuántos va a ser tu inversión? Entonces, eso se tiene que cuidar. Muchos dicen, no, porque el cacao no me produce a mí, en tal parte se produce. O sea, tiene que cuidar también el tema de sus condiciones climáticas del cacao. Entonces, el cacao no es de lugar muy frío ni muy cálido. ¿Ya? Y en caso de que estés en lugares cálidos, también se puede, si es que el suelo te permite, puedes producir, pero tienes que hacer un manejo de sombra, ¿no? Y en muchos lugares se ve, ¿no?, que están, por ejemplo, a 700, 800 metros sobre el nivel del mar, ya es un poco más fresco. ¿Qué pasa? Ponen su sombra al cacao, dicen, ¿no?, con una leguminosa, con guavas, o algunos le ponen árboles maderables,
Entonces, si está en esa altitud, el cacao pues no necesita de una sombra, de un regulador de temperatura. ¿Por qué? Porque si haces eso, entonces vas a tener pues, presencia de enfermedades, de plagas, y más lo que lo pueda, o sea, sus podas ya sería un diferente manejo. O sea, no es para todos, de acuerdo al lugar donde te encuentres, tienes que hacer un manejo. ¿Ya? No, ¿dónde le voy? Ya, entonces, como les mencionaba, ¿no? De acuerdo al lugar donde se encuentren, va a ser su manejo de su cacautal. Por ejemplo, acá en lugares donde sobrepasa los 30 grados en el día, por ejemplo, llega hasta 35 grados, ¿no? Ahí sí necesita un manejo de sombra, pero un manejo de sombra adecuado, ¿no? Por eso vas a sembrar pues, en una densidad muy cerca, ¿no? Tienes que sembrar en una densidad de 40 metros aproximadamente y no dejar que se levante mucho tu cacautal y tus plantas que has sembrado para que maneje tu sombra, no vas a dejar que se eleve mucho, también se poda constantemente, se le da sus despuntes, ¿no? Entonces, yo he visitado lugares así, ¿no? Como por ejemplo Moyobamba, por ahí, Palacios. Hay lugares que por ahí sobrepasan los 1000 metros. Entonces el cacao de crecer sí te crece, pero ahí es otro manejo. O sea, los lugares adecuados es hasta 800 metros. Se puede producir cacao. Y a partir de ahí sí se puede producir, pero es otro manejo. Y como ya les mencionaba, ¿no? Si es que lo ponen sombra o por A o B la densidad de siembra también es muy cerca, el mismo cacao ahí va a generar sombra y va a ser un hospedante, o sea, un hospedero de las enfermedades. Siguiente, por favor. No, riesgos que se toman en la poda. Interrupción, interrumpir e interferir. Sí, buenas tardes. Solo un comentario. Parece que No se le escucha, amigo. Ya, bueno, más restableciendo, no sé qué pasó por ahí. Ya, en fin. Ya, estábamos en riesgos de poda, ¿no? Como le estaba mencionando, las personas que no tienen cacautales aún, que recién van a iniciar su siembra de cacautales, tienen que tener en cuenta eso, las épocas de cosecha. Si tú haces una poda en las épocas de fructificación, esa plantación. Hola, ¿escuchan? El ser, por favor, confírmame. Sí, estamos escuchando. Ya, gracias. Como les mencionaba, ¿no? Y a otra es predisponer mayor incidencia de enfermedades, ¿no? Una de ellas, y las más comunes, que es la escoba de bruja o mano de bruja, que lo pueden llamar, ¿no? Pero esto se puede controlar haciendo una remoción nomás. Es una remoción de enfermedad y lo puedes controlar de esa manera. Otra es muerte prematura de frutos. ¿Por qué? Porque al momento de que quitas las ramas, estás permitiendo que la luz le caiga directa a la planta. Otra
es que la planta empieza a generar nuevos chupones, nuevos brotes. Entonces, como que si la planta no está bien fertilizada, no está bien alimentada adecuadamente, entonces va a ser que pierdas. Pero por A o B sí vas a perder. Cuando tú podas en tiempo de fructificación, que estás con frutos pequeños o frutos que están en sus primeras etapas fenológicas, de hecho que sí vas a perder productividad. A ver, su audio, por favor. ¿Ya? Ok. Ya, otra es que la transmisión de enfermedades. ¿Cómo se transmite enfermedades al momento que dejas herido una planta? Ahí al podarlo vas a dejar los cortes abiertos. En los cortes abiertos va a haber incidencia de enfermedades, ¿no? Para eso es recomendable fumigar con un fungicida y un cicatrizante para que puedas a tu plantación evitar un poco de enfermedades, de plagas, ¿no? Que se pueden contagiar. Otra es que no había recalcado, no había dejado en claro, es que las herramientas que se va a utilizar sean desinfectadas antes de ir a campo a podar. Eso hay que tener en cuenta, dejar reposar en lejía o dejar reposar también en vinagre blanco con limón. También es una forma con detergente. La deja reposar ahí por unos 10 minutos o 5 minutos y luego ya lo vas a utilizar, ¿no? Eso siempre se hace. Y siguiente, por favor. Tipos de poda. Tipos de poda que ya veníamos hablando. Poda de formación es al inicio de la plantación, ¿no? Como tienes que darle una formación adecuada, una formación que te va a permitir mantener a tu cacautal, ¿no? Desde ahí empieza, desde tu poda de formación, venir tu poda de mantenimiento. Depende de cómo lo has formado, vas a mantener tu cultivo. Dice bien tu poda de mantenimiento, tu rehabilitación, ¿no? Desde ahí parte, desde la poda de formación. Siguiente, por favor. La poda de mantenimiento, ¿no? Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar el estado del cual pueda llevar a cabo cada función requerida. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el 100% de la capacidad productiva del árbol durante su periodo de vida. ¿No? Se dice que el periodo de vida de un cacautal es de 30 a 40 años. ¿No? Eso es lo que se dice. Luego se recomienda renovar la plantación. El procedimiento es deschuponar. ¿Qué es un deschuponeo? Deschuponar significa que en el asiento, en la base de la planta, del fuste, va a empezar a salir unos nuevos brotes, ya sea que van a ser parte del patrón o parte de la yema, del injerto, ¿no? Igual se lo tienen que retirar porque esos te van a generar problemas al momento que crecen, ¿no? Te van a generar sombra, te van a quitar nutrientes de la planta y vas a perder productividad, fructificación. Otra es eliminar las ramas vegetativas entrecruzadas, ¿no? Como ya les había mencionado, hay ramas que quedan cruzadas y que no es adecuado dejarlo. Esa rama se debe quitar porque te van a tener en sombra la planta y la planta necesita 50% de luz, 50% de sombra. O sea, no necesita de esa sombra, ¿no? De las ramas intercruzadas. Eliminar frutos enfermos, secos, entre otros. Para eso se hace una post cosecha. La post cosecha consiste en hacer una remoción de frutos enfermos, frutos secos y frutos que no están bien desarrollados vegetativamente, ¿no? Porque vas a perder productividad ahí.
tienes que dejar tus frutos que estén adecuadamente su desarrollo, ¿no? Impermeabilidad de los cortes, desinfectar herramientas, como ya les había mencionado, ¿no? Voy a recalcar, es muy importante desinfectar las herramientas para no provocar enfermedades en su cultivo. Es muy importante. La planta es como un ser humano. Cuanto más lo cuidas, más rendimiento vas a tener. Cuanto menos lo cuidas, menos rendimiento vas a tener. Muchos dicen que la planta no siente. Hay otras personas que dicen que sí. Entonces yo creo que la planta sí necesita de alguien. Si no experimenten, la planta que más llegas, que más visitas, mejor vigorosidad tiene que las plantas que menos llegas. Y a una es porque al momento que se camina también se transportan nutrientes, ¿no? Nutrientes que lo puede servir a la planta. Y ¿Qué otra estás es, hablando, Vaguita? por favor, No hay tengan cuidado con su audio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Ok, perfecto. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. No, el poda de mantenimiento. Acá tenemos una poda de mantenimiento. ¿Cómo debemos mantener nuestro cultivo? Esta es la forma adecuada en que debemos mantener nuestro cultivo para evitar cualquier enfermedad, cualquier plaga, ¿no? Un cultivo limpio, ahí sí podemos observar en la base de la planta, está bien limpio, bien adecuado, porque si dejas que ahí se montone pues, el material muerto que está en estado de descomposición, va a generarte humedad, y al generarte humedad en la base de la planta, es propenso a honguearse y vas a tener problemas de hongo con la planta. Entonces, esa es la forma adecuada en que debes mantener tu parcela, ¿no? De manera limpia, libre de rastrojos, ¿no? Siguiente, por favor. Poda de rehabilitación, ¿no? Mayormente esta poda de rehabilitación se hace en fincas, en parcelas, en cacautales que están abandonados. Son plantaciones que han dejado de cuidarlo, lo cual no es recomendable. Si tú tienes un cacautal, si ya no la quieres, cámbialo por otro cultivo, pero no lo abandones. ¿Qué pasa si lo abandonas? Si tú lo abandonas, estas plantas se van a convertir en un hospedero de plagas y enfermedades. ¿Qué pasa si el colindante o las otras personas, colegas, son agricultores, ¿no? Están produciendo su cacautal, están cultivando, hacen la forma posible, las formas de mantener su cacautal sano, pero por ahora va a haber un descuido y ahí va a ser cuando lo va a atacar la plaga o la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un hospedero que está ahí. Entonces no es la manera adecuada y no es recomendable abandonar los cacautales. Si es que si por A o B o X razones, ¿no? Ya quieren dejar de cuidar los cacautales, es recomendable que lo reforesten, ¿no? Siembren árboles maderables o siembren otro cultivo y no dejarlo abandonado así de esa forma, porque es un hospedero de enfermedades. Entonces, acá dice, conjunto de técnicas y métodos que sirven para restablecer o recuperar las funciones o actividades de la planta a causa de problemas naturales o agronómicos. Objetivos: reactivar la plantación abandonada, corregir problemas causados por factores naturales, corregir errores agronómicos, actualizar, modernizar, rejuvenecer plantaciones, rediseñar la arquitectura de los árboles, ¿no? Acá, como dice, ¿no? Rediseñar la estructura es como ustedes están observando ahí, hay unos árboles que son inmensos, ya necesitan cortarles, que venga una nueva planta o un nuevo brote, un retoño de esa planta.
para poder darle un mejor manejo, ¿no? Porque ahí es una plantación que está demasiado alta ya. Puede ser peligroso también hasta subirse ahí, ¿no? Reducir los niveles tolerantes de plagas y enfermedades, hacer más competitivo el sistema, el sistema productivo, ¿no? Como ya les había mencionado, un cacautal abandonado no es lo mismo que un cacautal bien cuidado, que está bien manejado, ¿no? Acá hay mucho que trabajar y mucho que invertir. Si ya tienes cacautal así, ya tienes que pensarlo. O lo renuevas o lo rehabilitas, ¿no? Una rehabilitación tiene que ser muy rigurosa para que puedas tener nuevas plantas productivas. Siguiente, por favor. Intervención de plantación. Incremento de la producción. ¿Por qué incrementas la producción acá? Porque haces un buen manejo. Estás haciendo una intervención hacia acá, estás quitando una rama que a la planta ya no le sirve. ¿No? Una densidad adecuada, una nueva genética, nuevos árboles. O sea, vas a mejorar tu productividad con todo esto. Si antes pues, cosechabas 3.000, 2.500, no, qué sé yo, menos, ya con esta intervención, pues obviamente que tiene que ser para mejorar, pues estás mejorando tu genética, nuevos árboles, una densidad adecuada, sacas tu experiencia. Hay muchos que siembran, por ejemplo, a 2.50, 2.5, a 2 metros el cacao y bueno, a mi punto de vista de mí no es adecuado sembrar a 2 metros. ¿Por qué? Porque ya conforme va desarrollando el cacao llega a 6, 7 años, las ramas ya van a estar cercas y las podas tienen que ser podas severas. Entonces vas a tener una cosecha por año. Y las demás cosechas te van a ser mínimas. Vas a cosechar pues, unos 30 baldes, 20 baldes y cada balde según el rendimiento es de 7 kilos, ¿no? Entonces no vas a tener buena productividad. Yo he sacado particularmente una experiencia, ¿no? Que les puedo compartir. No con esto quiero decirles que así se debe ser, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay mucho que aprender, hay mucho que cada día compartir y yo les comparto mi experiencia. Yo tenía una plantación así a 2 metros y una plantación a 3 metros, ¿no? A 2 metros entra más plantas y a 3 metros entra un poco menos la densidad, por lo cual pensaba que iba a cosechar más. Pero no, porque la que estaba de una densidad de 2 metros tenía más enfermedad, tenía más plaga, tenía que invertir más. Y en cambio en la que estaba de 3, invertía menos. Y le hacía unas podas de mantenimiento, ¿no? Unos de ramilleos, y lo cual tenía mejor productividad y mejor calidad en grano de cacao. Entonces es lo que le estoy ahora compartiendo y diciendo, ¿no? Después ya de acuerdo a su ingeniero, de acuerdo a su técnico que tenga y tener en cuenta el lugar. Porque puede haber alguien que me diga, no, si yo tengo mi plantación está a 2.5. Sí, está bien, pues te produce, pero el mantenimiento que tú estás invirtiendo ahí tienes que tener en cuenta. Y otra es las condiciones climáticas, ¿no? Que no son iguales de un lugar a otro. ¿Por qué muchos fracasamos, no? Pues decimos, no, yo he traído un abono orgánico de Ecuador o de Colombia y no funciona igual. Una es que no hacen la aplicación correcta y otra es que el clima no es adecuado para que ese hongo se desarrolle con normalidad o esa bacteria, ¿no? En este caso estaban los hongos micorrízicos arbusculares, ¿no? Que son unos enraizadores y también son generadores de nitrógeno. En este caso acá estaba trabajando en la universidad, ¿no? Haciendo eso de aislamiento de hongos micorrízicos y estaba haciendo muchas pruebas. Entonces traían hongos de Colombia, hongos de Ecuador, hasta de Costa Rica también se trajo y se aplicó acá. Entonces se hacía una comparación, ¿no? de esos hongos
acá de nuestra región, y los hongos de allá son los mismos, pero los hongos de acá tenían mejor resultado. Y los hongos que eran de otros países tenían un resultado, como se puede decir, mínimo, ¿no? Sí, se tenía resultados, pero mínimo. Lo que se tenía más resultados son en los hongos de acá, son nativos. ¿Pero por qué? Entonces se llegó a una conclusión en que los hongos que se traían de otro lugar tenían un sistema de adaptación. Y ese sistema de adaptación les costaba, pero no es como son de acá están adecuados. Entonces hay mucho que trabajar. A ver, por favor, audio. Por favor, silenciar su audio, por favor. Ya, gracias. Como les mencionaba, ¿no? Hay mucho que aprender, hay mucho que investigar, ¿no? Si alguien de acá que está presente tiene sus hijos que son jóvenes, o también veo jóvenes que están acá, les invito, les invoco a que hagan un poco de investigación, hagamos un poco más de investigación acá en nuestro Perú. Hay mucho, mucho que descubrir, tenemos el material, tenemos mucho que sacar en la agricultura, ¿no? Los agricultores, nosotros, campesinos que estamos, necesitamos de unas personas que den el 100% de sus conocimientos. Y como ya les mencionaba, es una pequeña investigación nomás que hemos hecho nosotros acá, ¿no? Y hay mucho que investigar y que ya lo estamos realizando, ya más adelante se estará dando a conocer. Siguiente diapositiva, por favor. La impermeabilizar, ¿no? Barrera física y química que disminuye la penetración de patógenos. Contiene elementos que lo confiere elasticidad y adherencia. Como ya les iba mencionando, ¿no? Anteriormente, al momento de que se hace un corte, se lo debe proteger, ¿no? En el momento de se despatrona un injerto se lo debe proteger con un fungicida, ¿no? Y ya les mencioné, ¿no? En caso de que no hubiera, se lo hace con la corteza de un pseudotallo de plátano. También le sirve algo de protección. Siguiente, por favor. Renovación. No, la renovación, como ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, esta planta de cacao está en terribles condiciones, ¿no? Está infestada por monilia y está toda la planta infestada, ¿no? Y si hay más plantas por ahí, ¿no? Imaginar cuánto es la infestación de esta plantación. Entonces es recomendable ya hacer una renovación. ¿En qué consiste una renovación? Es cambiar una planta o plantación de cacao por otra nueva. Es una nueva planta con una nueva genética, una nueva yema, que nos va a dar mejor rendimiento. A reemplazar plantaciones improductivas, o sea, son plantas que ya no te producen, la cual lo tienes que reemplazar. Plantación muy antiguas o deterioradas, plantaciones abandonadas, que ya no están siendo cuidadas. Plantación con alturas exageradas y mala arquitectura del árbol. Como ya pueden observar ahí, esta arquitectura no es la adecuada de un cacautal, ni mucho menos la altura, porque ya te va a generar problemas en el momento de la cosecha, en el momento de la poda. Imaginar una hectárea de esta plantación, cuántos días te va a llevar, cuántos jornales para que puedas podarlo adecuadamente. En cambio, una planta que está por debajo de los 3 metros, lo puedes podar más rápido. Te va a generar menos costo. Los costos te van a ser menos, producción va a ser más. La plantación con baja densidad de siembra, plantación susceptible
a plagas y enfermedades. Esta es una de las plantaciones que son más propensas a las plagas y enfermedades. Por eso es lo que es recomendable también hacer un cambio de plantas, mejoramiento genético, más resistente a las plagas y a las enfermedades. Cambio de sistema de cultivo, utilización de clones productivos, ¿no? Eso es lo que me está refiriendo. Un mejoramiento genético. Siguiente, por favor. Esta es la forma en que debe de quedar tu plantación. Ahí hay una flechita amarilla, nos pueden observar. Es un tronco ya que está deteriorado, ya está eliminado. Y hay una nueva planta. Es una planta nueva la cual lo está reemplazando. Siguiente, por favor. Ahí culmino con lo que es parte de poda, ¿no? Lo cual los pude compartir un poco de mi experiencia también, lo poco que he aprendido. Si alguien tiene alguna duda o alguna Ingeniero, recomendación, por favor, ingeniero, adelante. no sé si me copia. Sí, Una participante, Tessy Delgado, pregunta sobre la relación de las fases lunares que tienen que ver mucho con las podas. Al ya. respecto de eso, hemos informado. Ya, mira, respecto a eso, es un complemento que tú puedes hacer respecto a tu plantación. ¿Por qué lo digo que es un complemento? O sea, si tu planta está bien fertilizada, si tu planta está con un nutrientes que no necesita de otras cosas, entonces lo puedes podar en cualquier fase lunar. No hay, o sea, no hay impedimento para que tú lo puedes. Un ejemplo simple, ¿no? Si tú vas a sembrar en un invernadero, ¿no? Por ejemplo, España, en uno de estos casos, ¿no? España es uno de los primeros países en invernaderos, tiene más de 80,000 hectáreas, los cuales ellos no necesitan de fases lunares. Entonces, por eso, la fase lunar sí tiene que ver. No te quiero decir que no es adecuado. Sí es adecuado, pero es un complemento de tu plantación. ¿Por qué lo digo que es un complemento? Porque si tu planta tiene todo lo necesario para desarrollarse, no va a necesitar de las fases lunares, porque eso tiene que ver con la savia, ¿no? Las fases lunares, obviamente, pero si tu plantación está con una adecuada fertilización, no va a tener problemas. O sea, no vas a tener problemas con eso. No sé si estás de acuerdo con eso. O bueno, por lo menos en un estudio que se hizo se determinó eso, ¿no? Y mucho se discutía, ¿no? De ese tema, que decían, la luna tiene que ver, unos dicen que sí, otros dicen que no, o sea, es cuestión de discusión también, ¿no? Pero yo en especial, o lo que he podido experimentar, yo he visto que la luna tiene que implicar cuando la planta no tiene lo suficiente, lo necesario Que yo tengo mi para amiga acá. desarrollarse. Pero si la planta tiene lo necesario, no hay problema con las fases lunares. ¿Puedo hacer una intervención, por favor? Por su audio. Señor Vicente, por favor, su audio, por favor. Cuete, cuete, cuete. Creo que ya continuamos. Me gustaría hacer una intervención con relación a eso, por favor. Adelante, le escuchamos, maestro. Quien le habla, Elías Fernández, República Dominicana. Nosotros aquí tenemos la costumbre de que en la fase lunar, en la época de luna nueva, no se debe de podar por el tema de que la mayoría de las savias elaboradas están en los brotes, en la vegetación, en la parte, en lo que tiene que ver con la vegetación de nuevo brote en la planta. Y que lo que se recomienda es
que se haga en la luna llena, porque ya la savia, en ese momento, cuando se va a ejecutar una poda, ya la savia está en las raíces. Es lo que nosotros tenemos como norma aquí. Gracias. Ya, perfecto. Gracias, señor ingeniero Elías. No, como ya mencioné, ¿no? Es un tema de discusión, o sea, en cada lugar es diferente a otro y cada uno con su ideología, ¿no? Con sus creencias, pero eso no está patentado. Científicamente no está patentado. O sea, como ya le mencioné, uno puede decir, ¿no? Muchos que creen, dicen, ¿no? La luna, pero, por ejemplo, acá en esta zona hay muchos que sí, dicen, las podas es recomendable hacer 7 días después de la luna llena, de 6 a 7 días. De 6 a 7 días después de la luna llena y faltando 7 días para la luna verde, pues no podan, ¿no? Y hay muchos que sí se lo ha hecho. En este caso, por ejemplo, yo sí he podado en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Como he fertilizado mi plantación, o sea, no he visto ningún problema al respecto, porque he hecho también una cura cicatrizante o una fumigación con fungicida, y no he tenido problemas con mi plantación. O sea, mi rendimiento ha sido lo normal, podemos decir. Pero hay en otros lugares que sí, tampoco contradigo, ¿no? Lo que usted dice. Lo que usted dice, ¿no? El que lo toma, genial, adecuado. Es lo prudente y es la creencia, es lo que la gente o las personas, mucho en su mayoría, lo tenemos en cuenta. De mí, por ejemplo, hasta mis padres, ellos lo tienen en cuenta, lo cual yo no contradigo, pero científicamente no hay un estudio que diga que sí tiene que ver. Como ya mencioné, ¿no? En el tema de plantas de invernadero. En invernadero no tiene que ver nada de eso, o de acuerdo al cultivo, porque en muchos dicen, por ejemplo, la siembra de maíz también siembras en luna que está verde, que podemos decir, se va a caer tu planta, tiene un desarrollo alto, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cambio, hay lugares que no tienes que esperar, pues imagínate si vas a esperar que se llegue la luna cuando vas a sembrar tu maíz, ya, te ganó ya. Pero en el invernadero se controla todo. Ajá, por eso, exacto. En el campo, al aire libre, nosotros no controlamos todo. O sea, controlamos exacto. Temperatura, controlamos fertilización, controlamos humedad, todo lo controlamos en invernadero. Exacto, y eso no tiene que ver nada con la luna, ¿estoy en lo cierto? ¿O tiene que ver con la luna en invernadero? O sea, de acuerdo al cultivo que vas a sembrar, o sea, yo no le estoy diciendo que no tiene que ver. Si su creencia es así, lo adecuan, normal, no hay problema. O sea, es tema de discusión. ¿No? Si hay alguien más que quiera interferir y quiera dar su opinión, o que quiera compartir su experiencia, sería magnífico, ¿no? Acá estamos para aprender, tanto el uno como el otro. A ver, ahí, Daniel Paz. Denle el pase a Daniel Paz, a ver, quiere opinar. Sí, muy buenas noches. Te saluda Paz desde Guatemala. Esto no va tanto enfocado con el tema de la luna, sino que más va con una duda técnica. Nosotros tenemos cacao a 90 metros sobre el nivel del mar. Estamos a una temperatura de 32, 30 grados Celsius aproximadamente a mediodía. Sin embargo, hay un sector específico donde tenemos una cobertura de sombra más o menos en relación 70-30. No podemos tocar el cacao, que es la sombra que está arriba, porque es un área protegida. Es un bosque de conacaste. Sin embargo, los árboles que están en la parte de abajo de cacao, a una siembra de 3x4, tienen mucha incidencia de monilia, al punto de que estoy teniendo de 100 pochitas cuajadas, alrededor del 70% están siendo infectadas con monilia. Ya probamos con distintos tipos de fungicidas en rotación. Estamos logrando bajar la esporulación precisamente con antiesporulantes, con protectantes, en un manejo cíclico. Sin embargo, la duda va enfocada
porque normalmente en los libros nos indica que las plantaciones de cacao deben tener el mismo tipo de poda, el mismo tipo de formación, pero en situaciones como esta, se puede cambiar ese sistema como ese paradigma, digamos, escrito en piedra para poder mejorar las condiciones de aireación, porque, por ejemplo, si no puedo tocar la parte del bosque, que muchas veces ocurre por los lugares donde se produce cacao, por ejemplo, en esta zona, y no puedo ralear mucho la parte de sombra, entonces ¿hay alguna otra forma o alguna otra técnica o algún otro tipo de poda, digamos, o tipo de formación como tal que pueda ayudarme a mejorar el tema de la aireación para poder reducir los niveles, bueno, o cambiar los niveles de humedad dentro de la copa del árbol, se podría decir, o dentro del área maderable, para poder tener menor incidencia de monilia? Porque de nada me sirve gastar mucho dinero en fertilización, gastar mucho dinero en controles, si al final el cuaje se queda en alrededor de 1 pulgada o 2 pulgadas del tamaño de fruto. Entonces, esa es mi duda. Si hay algún otro método de formación que pueda mejorar justamente las condiciones en ese tipo de situaciones donde no puedo controlar la sombra que tengo en la parte de arriba, pero sí puedo, no sé, mejorar la situación en la parte de abajo. Ya, bien, colega Daniel, como ya mencioné, ¿no? Hace un momento, en la teoría dice muchas cosas, ¿no? Que al momento que vas a campo, al momento que lo aplicas, la realidad es otra. En este caso, como ya le mencioné, ¿no? Usted dice que está a 90 metros sobre el nivel del mar. Y en este caso tienes problemas con humedad, con sombra. Entonces, ¿cuál sería tu densidad de siembra que está ahí? Y pues ahí tu poda tiene que ser diferente a las otras plantaciones. Tu poda tiene que ser más severa a diferencia que lo haces a las otras plantas. ¿Para qué? Para que disminuyas un poco de luz. O sea, aumentes un poco de luz para que te pueda tener un poco más, quitar la humedad que tienes. Y otra es que puedes hacer una remoción de frutos. ¿Qué pasa si solamente le pones un controlador, pero tus frutos lo dejas ahí nomás? Entonces, al momento que cae o lo dejas ahí caído en el suelo, otra vez puedes esporular. Entonces, ahí va a continuar. Pero te recomendaría que esos frutos que están enfermos, los frutos contaminados, hagas una remoción en un recipiente, en un costal, que sea de plástico, le pongas dentro de ese costal, le pongas el fungicida o la cal o ceniza que tengas y lo cierres el envase y le expongas al sol. De esa manera vas a eliminar un poco, controlar la incidencia de la enfermedad. Claro, acá se hace remoción precisamente de fruta enferma al menos 2 veces cada 2 semanas. En teoría, relatividad 1 vez por semana. Precisamente el hecho de los controles químicos nos ha llevado a tener que acelerar el tema de remoción de fruta, porque cuando usas, por ejemplo, un fosetil aluminio, cuando usas un teuconazol, cuando usas un azoxistobrin, por ejemplo, el fruto, pues al final, la monilia, familia de la esclerotinia, tiende a esporular y entonces se da un caso similar como el de la cigatoca. El problema es cuando no logra llegar, digamos, la luz solar hasta la espora, porque si tuviéramos luz solar, pues la espora se muere con el contacto de los rayos ultravioleta. Entonces, mi pregunta era si sí se puede, digamos, darle precisamente otro tipo de formación. Tengo un poco de plantilla en esas mismas condiciones, pero antes de tocarla, digamos, antes de meterle la mano para ver cómo logro cambiar ese sistema, pues quería preguntar, porque al final, pues, lo que buscamos es una plantación para 30, 40 años. Y si las cosas se hacen mal en las situaciones iniciales, pues, obviamente
no es como que se van a tener muy buenos resultados a futuro. Entonces, antes de eso, pues quería preguntar y gracias por la respuesta. Ahí sí que son cosas que es mejor preguntarlas antes directamente de experimentar. Perfecto. Muy bien, colega Daniel. Muy interesante tu intervención, ¿no? Como ya te mencioné, si lo puedes quitar un poco más de ramas y otra es que tienes que ver las filas en qué dirección están para que puedas un poco controlar. ¿Alguien más quiere compartir o preguntar? Ingeniero, creo que no hay más preguntas. Pasaríamos al siguiente tema de fertilización. ¿Sí? ¿Escuchan? Colega Elser. Sí, correcto, se te escucha. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces pasaríamos al tema de fertilización. Colega, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Ya, acá he visto un comentario, ¿no? De una participante desde Colombia que dice, ¿no? Y sería adecuado también, es una buena opción, ¿no? De ahí, de lo que comentó el colega Daniel Paz, que dice que puede ser un clon muy susceptible a la monilla, ¿no? También sería interesante o adecuado que cambie de clon, ¿no? Un clon que sea más resistente. Sería una recomendación también que lo puede tomar en cuenta. Buenas noches. Ahí tengo ICS 95, KTR1, KTR4 y KTR6 en bloques. Y todos presentan la misma sintomatología. Bueno, entonces es probable de que faltaría un poco de manejo a ese lugar, en caso de que no puedas quitar la sombra, pues como dices que es un lugar de reserva, ¿no? Buenas noches, compañeros. Soy de Sí, Colombia. buenas noches, sí, se le escucha. Adelante. Soy de Arauca, Colombia. Respecto a lo que comentaba el compañero, respecto a las hongos y enfermedades, pues también eso pensaría que influye mucho también en cuestiones de que hay en muchas partes, depende del mundo donde estemos ubicados, ¿no? Hay unas partes donde pega más fuerte el sol que en otras. Entonces, donde haya como menos sistema solar, pues se debería como de trabajar más como llevar un mejor mantenimiento en cuanto a las podas, para que así evitemos a que nos ataque tanto la monilia, ¿no? Pensaría que influye bastante este tema ahí. Hay unas partes que son más húmedas, otras más secas. Y como nuevamente le repito, digamos en el Ecuador no pega los mismos rayos UV como pegan aquí en Colombia. Aquí en Colombia y más en esta zona donde estoy yo, que es en Arauca, donde estamos aproximadamente entre los 28 a 37 grados centígrados. Sí.
Aquí estamos sobre 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y se dan muy buenas producciones de cacao. Dependiendo del clon que manejemos, como es el FEAR5, que es el Arauquita 5, que es el destacado número 1 aquí por el departamento, él es más susceptible a las enfermedades como lo que es la monilia y la pitóptora. Ahora, si hablamos de un clon como el CCN51, que es ecuatoriano, o si hablamos de, por ejemplo, hay otro clon aquí en Colombia que es muy bueno, que también se ha destacado últimamente a nivel internacional, es el San Vicente 41, ¿sí? Es de San Vicente de Chucurí. Este clon también es más resistente que el Arauquita 5. Entonces, aquí sucede de que entre mejor calidad, hablamos aquí en esta zona, ¿no? Entre mejor calidad se necesita mejor trato, porque son más susceptibles a las enfermedades. En cambio, los otros que son como el CCN51, lo que es el FECTOS, que es Federación del Carmen del Chucurí, esos son mucho más resistentes. Eso no sufren casi de esta enfermedad aquí en esta zona. Ahora he escuchado en otras zonas que son más susceptibles, que la humedad, que no sé qué, que entonces que tienen un trato como más estricto, mientras que aquí no, aquí se desempeña y se desarrolla súper bien. Entonces, Te comento, acá por ejemplo tengo CCN51 justamente en una brecha, pero el problema es que acá es muy resistente, pero no demuestra la alta productividad. Entonces, por las condiciones precisamente climáticas que tengo acá, el CCN51, que al final pues, la literatura muestra su alta resistencia y alta productividad, acá me quedo corto con eso. Acá definitivamente produzco mucho más, aún así teniendo la incidencia del 75% de producción con monilia, por ejemplo, y de frutos pegados, que realmente lo que produce, lo que podría producir únicamente el CCN 51, y es bastante relativo porque las condiciones sí son bien específicas. Entonces, ya por eso era la idea precisamente de probar varios clones. Nosotros tenemos en producción ahorita 9 clones libres de los dos clones que están en investigación, pero aún así, pues seguimos teniendo ese inconveniente aún con CCN 51. Sí, muy interesante lo que están compartiendo los colegas, ¿no? Como yo les había mencionado al inicio, o sea, es también un tema depende del lugar en que se encuentren. Por ejemplo, acá en Perú, ¿no? En este caso yo les hablo de Perú, San Martín. En este caso hay lugares en donde estamos a 350 y hay lugares donde estamos hasta más de 800. Entonces ahí vemos la diferencia en lo cual las enfermedades, en este caso acá el 98% de productores son de CCN 51 en su totalidad. Uno que otros tienen por ahí el híbrido, pero ese tipo, esa variedad es más susceptible ya, pues, a las plagas, a las enfermedades, ¿no? Y muy interesante lo que nos comparte ahí el colega, ¿no? Es muy importante tener en cuenta los lugares donde se encuentran, ¿no? Por los radios, las horas luz. Como menciona, en diferentes lugares tienen más horas luz, son lugares más cálidos. Y hay que tener en cuenta, y es muy interesante eso.
es que hay algún participante más que quiera interferir o que quiera compartir experiencias. Ya. Ahora vamos a hablar un poco acerca de fertilización en cacao. A ver, colega, adelante. Siguiente. Fertilización, ¿no? En este caso vamos a hablar de cómo y cuál importante es fertilizar nuestro cacao tal y por qué se debe fertilizar. Una fertilización se debe hacer a una planta para darle los nutrientes necesarios o alimentarlo adecuadamente. Como iba diciendo, ¿no? La planta es como un ser humano, es como una persona. Si no te alimentas bien, no puedes estar activo vigorosamente, ¿no? Ágil, pilas, como se puede decir, ¿no? Y si te alimentas bien, puedes ser una persona fuerte, una persona ágil, pilas. Una comparación, algo similar es la planta. Siguiente diapositiva. En esta ocasión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una fertilización? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que se debe de hacer es un diagnóstico del cultivo, ¿no? Es igual que un doctor para que te recete para que te haga una receta de tu medicina, tiene que hacerte primeramente un diagnóstico. Muchos te hacen una receta empíricamente y fracasan, ¿no? Y a veces por no gastar, uno se va al diagnóstico así nomás empíricamente, ¿no? Puedes ir al azar y a veces te puedes equivocar. Por eso es importante, perdón la interrupción, por eso es importante que antes debemos de hacer por lo menos cada 2 años un análisis del suelo, ¿no? Sí, colega, no se preocupe, ya vamos a ir hablando en transcurso de las diapositivas. Gracias por su intervención. Perfecto. Ya, una evaluación del lugar. Primeramente, tenemos que evaluar el lugar donde nos encontramos. Otro, sus condiciones del cultivo, ¿no? Tenemos que saber las condiciones del cultivo, en este caso de cacao, cuáles son las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas en lo que se puede desarrollar. Y otro, y lo más importante, es la textura del suelo. Si no tenemos una buena textura del suelo, tenemos que adecuar, porque un suelo con una textura que no es adecuada para el cacao tal, vamos a tener problemas. Entonces tenemos que adecuarlo a una textura. ¿Ya? Y si es la producción a todo costo, todo eso se puede hacer. En cualquier lugar podemos sembrar, pero a todo costo. Sin embargo, tienes que ver los costos de producción. Siguiente diapositiva. ¿Por qué fertilizar? Acá hay que tener una idea por qué fertilizar. Fertilizar es alimentar a la planta, como ya les mencionaba, ¿no? Darle de una forma u otra comida, pero atención, solo debe hacerse en el caso de que la planta no encuentre lo que necesita en la tierra. En principio, un vegetal se debe valer por sí mismo. Una planta no muere nunca por falta de abono.
pues en el peor de los casos deja de crecer, pero no muere. Cuando le falta agua, en este caso sí, se deshidratan. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Donde la fertilización es indispensable. ¿No? Existen tierras muy pobres, como los suelos llenos de guijarros y en pendientes, o tierras muy arenosas. Frente a este tipo de situaciones es indispensable fertilizar si se quiere obtener una plantación exuberante. ¿No? Los suelos con guijarros son los suelos pedregosos. Pueden observar ahí suelo puro piedra, son guijarros. Entonces, en este caso, en esta ocasión, ahí tenemos que abonar, poner el suelo adecuado, acondicionarlo a la planta para tener buena productividad, para tener un buen rendimiento, un buen desarrollo. En este caso podemos ver ahí la arena. También, ¿no? En la arena, pues, o sea, la arena es donde no retiene nada, ni humedad, no retiene nada de la arena, y peor en verano que le cae el sol. Es una planta que sí o sí va a morir. Entonces ahí tenemos que adecuarlo con su respectivo abono, sus respectivos nutrientes. Siguiente diapositiva, por favor. Suelo ideal para cacao. Este es un suelo ideal para cacao, que tenga una profundidad de al menos 1.5 metros para permitir el buen desarrollo de las raíces. Ser rico en materia orgánica entre 2 y 3%. Para determinar este porcentaje se recomienda realizar un análisis de suelo, ¿no? Como mencionó ahí el colega, un análisis de suelo. Si usted no dispone de recursos para hacerlo, considere que mientras más oscura es la tierra, habrá mayor presencia de materia orgánica. Es recomendable un pH de suelo entre 6 y 7 y texturas medias de tales como franco, franco limoso, franco arcilloso. El nivel del agua bajo el suelo debería encontrarse por debajo de 1.5 metros. El suelo no debe presentar rocas grandes. La pendiente debe ser como máximo 40%. ¿No? Y en este caso, quiero recalcar en los tipos de suelo. No, los tipos de suelo que dice, por ejemplo, los suelos más oscuros es la tierra que tiene mayor presencia de materia orgánica, ¿no? Presencia de microorganismos. Lo cual yo personalmente he experimentado que nos podemos equivocar. Hay suelos que son ácidos, en este caso, que podemos encontrar, ¿no? Los chapumbales. En esta clase de suelos, que son los suelos insectisoles, oxisoles, ¿no? En este tipo de suelo podemos encontrar, por ejemplo, al inicio, materia orgánica de color oscuro, lo cual lo podemos ver a simple vista y nos podemos equivocar. Pero como también hay mucha gente, como le digo, o sea, la teoría es una y la práctica es otra. Por ejemplo, en este caso, la teoría dice, mientras más oscuro sea la tierra, habrá mayor presencia de materia orgánica. Pero si te vas a campo, la realidad es otra. En campo te encuentras con todo tipo, con todo color de suelo. Puedes sembrar una planta y te das cuenta que te equivocaste. O sea, ¿por qué? Porque en el lugar que tú decías, ¿no? y te ponías así, no, este suelo es ideal, este es el suelo adecuado. Sembrabas una planta ahí y no tenías más desarrollo. Y en el lugar donde decías, no, este suelo lo tengo que abonar ya. Pero como son suelos que estás haciendo, suelos de práctica, o sea, no lo puedes poner ningún tipo de abono, todos los suelos se siembran así, de manera natural. Entonces ahí yo me he dado cuenta que en ese tipo de suelo, a pesar de que el suelo es oscuro, pero necesita de nutrientes, porque el suelo es más ácido, o sea, el suelo se encuentra ahí entre 3.5 de su pH. Y ahí me he dado cuenta que nos equivocamos, o sea, la teoría nos dice así, pero vamos a campo, es otra la realidad. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí vamos a hablar. Temperatura ideal para el cacao. ¿Cuál es la temperatura ideal? Preferiblemente entre los 22 y 30 grados centígrados. Zonas con vientos menores a 14 kilómetros por hora, ¿no? Como ya les iba mencionando, es su temperatura, su clima adecuado para la plantación de cacao. En caso de pasar, ya se tendría que hacer un manejo de sombra. No, el cacao es una planta muy delicada que tenemos que estar constantemente con su manejo adecuado, porque de lo contrario nos ataca un montón de enfermedades, plagas, donde los costos de producción se elevan y ya no es rentable. Hay mucha gente, hay muchos agricultores, muchos colegas que han dejado de producir justamente por este motivo, porque se han descuidado de su plantación y en un ratito, en mínimas cosas que se han descuidado y han perdido productividad y ya no les es rentable, entonces han abandonado su plantación. Siguiente, por favor. Las lluvias. Las lluvias tienen que ser en un rango óptimo entre 1.500 y 2.500 milímetros por año. No más de 3 a 4 meses sin lluvia. Hay lugares que no llueve durante ese tiempo, entonces ahí tendrías que acondicionarlo a tu plantación. O sea, con eso no quiero decir que no puedes sembrar. Sí puedes sembrar, pero tendrías que acondicionarlo, o sea, ponerle un sistema de riego y hacer su respectivo riego a la plantación, ¿no? En este caso, la mayoría de productores en estas zonas, por acá llueve, ¿no? Cada 20 días, un mes, 15 días, está lloviendo. Por eso la mayoría de plantaciones no tienen sistema de riego. Como también hay uno que otros que sí lo han adaptado al sistema de riego por un tema de fertilización, también hacen su fertirriego, ¿no? En zonas muy lluviosas aumentan enfermedades fungosas. ¿Por qué? Por la presencia de humedad. En zonas con sequía fuerte, se retarda el crecimiento del árbol y se producen menos frutos. Pero para evitar eso, hay que hacer un sistema de riego. Con un sistema de riego vas a evitar esta sequía. Lo puedes manejar. Siguiente, por favor. Altitud. La altitud que se recomienda es entre 0 y 900 metros sobre el nivel del mar. Esta es la altitud adecuada para tener un rendimiento máximo de la plantación. No como yo les mencionaba, en este caso acá. Hombre, 12. Si apenas ya tenemos 6. 12. Ya. Por favor, silenciamos los audios. Ya, ok. Ya, perfecto. Como les mencionaba, ¿no? Desde 0 hasta 900 metros es una altitud ideal para producir. Y en el tema de suelos, en suelos, cuando el suelo es 0% de su desviación que puede tener en geografía, se tendría que hacer un drenaje, ¿no? para que tengas un poco de escorrentía. Y es adecuado hasta 40% de desnivel de suelo que se puede sembrar nuestro cacao tal. Y lo adecuado pues sería, ¿no? Entre 10%, 8%. Pero en este caso hasta 40% sí se podría sembrar todavía nuestros cacautales. Y en 0%, como ya les había mencionado, se haría su sistema de drenaje para no retener humedad, porque se sabe la humedad, el cacao no resiste humedad. Tiene humedad, va a ser susceptible a hongos, va a sufrir estrés hídrico y puede secarse en la plantación. Siguiente, por favor. Síntomas de deficiencias nutricionales, ¿no? Deficiencia de potasio. Acá podemos observar en las hojas la deficiencia de potasio. ¿Y cuáles los síntomas de deficiencia de potasio?
aparecen inicialmente en las hojas más viejas y se acentúan con el desarrollo de brotes como consecuencia de la translocación del nutriente del tejido viejo a tejido joven. Las hojas afectadas caen fácilmente del árbol. Antes de caer, las hojas se vuelven completamente de color amarillo naranja. Como ahí podemos observar en las hojas viejas, se puede llamar, ¿no? Ahí tenemos como una presencia de necrosis, ¿no? Se está tornando de forma amarilla, es una deficiencia de potasio. Siguiente, por favor. Deficiencia de fósforo. Cuando existe deficiencia de fósforo, la planta crece lentamente y las hojas, especialmente las más pequeñas, no desarrollan. El crecimiento nuevo tiene internudos cortos. Como ahí podemos observar, sus internudos son cerca nomás. Es una deficiencia de fósforo. Y las hojas se posicionan en ángulos agudos con relación a las ramas. Ahí podemos identificar, ¿no?, fácilmente a simple vista sin la deficiencia de fósforo. ¿No? Ahí tomen nota de esto. Bueno, su plantación, ¿no? Así nomás pueden observar minuciosamente y decir, mi plantación le falta fósforo. Siguiente, por favor. Deficiencia de nitrógeno. Esta es la característica usual que tiene la planta, deficiencia de nitrógeno. La carencia de nitrógeno se manifiesta en reducción de la velocidad de crecimiento de las plantas. Los requerimientos de nitrógeno están estrechamente relacionados con la intensidad de luz, bajo lo cual crecen las plantas. Al aumentar la luminosidad, aumenta la intensidad del síntoma. O sea, cuanto más luz hay, es más detectable el síntoma de nitrógeno. O sea, se va a notar más. Y como ahí podemos observar, los amarillamientos que tiene la planta, en las nervaduras está de color verdoso todavía, ¿no? Y lo resto se torna de un color amarillento, ¿no? Lo cual nos vamos a fijar y tener en cuenta cuál es la diferencia, una diferencia que hay entre una y otra deficiencia de micronutriente. Siguiente, por favor. Deficiencia de azufre. Son a menudo difíciles de distinguir debido a que se confunden con los síntomas de deficiencia de nitrógeno. Los síntomas se presentan inicialmente en las hojas nuevas que desarrollan un color amarillento, brillante, incluyendo las nervaduras, ¿no? En este caso, ahí está la diferencia, ¿no? Como les mencionaba, la diferencia entre la falta de nitrógeno y la falta de azufre. La falta de nitrógeno se torna amarillo, pero las nervaduras se quedan de color verdoso. Y en esta ocasión, la falta de azufre no queda nada verdoso, todo con tu nervadura se hace amarillento. Sin embargo, no existe reducción marcada del tamaño de las hojas. ¿No? Ahí está para identificar y darse cuenta cuál es la diferencia entre cuando le falta nitrógeno y cuando le falta azufre. Simple vista. ¿No? Los que tienen su cacao tal habrán experimentado. De tal modo que estarán por comparar, ¿no? Siguiente, por favor. Deficiencia de magnesio. El síntoma típico de deficiencia de magnesio aparece como una clorosis que comienza en el área cercanas de la nervadura central de las hojas más viejas.
Ahí como pueden observar, ¿no? El ápice de las hojas, las puntas de las hojas, están como de forma de necrosis, ¿no? Y ahí le puedes notar que le falta o tiene deficiencia de nitrógeno. Esto sí es para que se den cuenta a simple vista nomás, y observando la planta. Está de forma, no, una clorosis, ya es una falta típica ya del magnesio. Siguiente, por favor. Deficiencia de calcio. Acá podemos observar la deficiencia de calcio, cómo se torna la hoja con un tipo de necrosis, clorosis diferente, ¿no? Aparecen las hojas más jóvenes, las cuales presentan parches necróticos. Parches necróticos, ahí pueden observar esos parches necróticos, que es muy diferente al magnesio, muy diferente a lo que es el nitrógeno, ¿no? Hay partes amarillas también, pero acá tiene parches. Las nervaduras también son verdes, pero en esta ocasión ya tiene parches necróticos, que se inician como manchas blancas en la región intervenal, cerca de los márgenes. Ahí es típico de calcio, ¿no? Falta de calcio, le falta esa deficiencia. Tiene esa deficiencia de la plantación, entonces van a tener esta característica típica. Siguiente, por favor. Deficiencia de boro. Acá, como podemos observar a simple vista, deficiencia de boro, desfiguración en los frutos, desfiguración en las hojas, en las ramas nuevas. Es típico deficiencia de boro, que afecta los puntos de crecimiento activo de la plantación, ¿no? Como decía, las ramas nuevas están empezando a salir, ¿no? de la planta. Por esta razón, los síntomas característicos se presentan en los tejidos más jóvenes, mientras que los tejidos de las hojas maduras aparecen sanos. Acá pueden observar, tenemos deficiencia de boro, aparece en el fruto también. Hay frutos así, pero ojo, hay que tener en cuenta también que esta deficiencia o este tipo de fruto que se deforma, también lo hace la escoba de bruja. También deforma frutos. Entonces hay que tener en cuenta. En sus primeras etapas la monilla también deforma frutos. No, hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente, por favor. Deficiencia de zinc. Puede observarse en las hojas en un estado temprano de su desarrollo y consiste principalmente en deformaciones foliares cuya gravedad aumenta con los brotes sucesivos. Ahí podemos observar como que una planta parece deshidratada, ¿no? Una planta como le falta débil, sus ramas están caídas, ¿no? Y esto es típico de la deficiencia de zinc. Algunos podrán decir, no, le falta agua, está deshidratando la planta, pero no es así, es deficiencia de zinc. Como que también pueden tener la razón, ¿no? Pero para eso tienen que fijarse en el tipo de hoja que se está mostrando, ¿no? Ahí está la forma en que debemos de tener en cuenta para determinar si es deficiencia de zinc. Siguiente, por favor. Deficiencia de hierro. Aparecen primero en las hojas jóvenes. Primero se observa una clorosis intervenal marcada, mientras que las nervaduras permanecen marcadamente verdes, ¿no? Ahí pueden observar. Las nervaduras se mantienen de color verde, ¿no? Y una clorosis intervenal marcada.
una clorosis de color amarillento, ¿no? La nervadura se mantiene verde. Esto se puede notar mayormente en las hojas jóvenes. No, cuando estas hojas maduran, son más delgadas de lo normal y tienen una consistencia similar a un papel. Te acercas a tu plantación, miras esa característica, es típico falta de hierro, ¿no? Deficiencia de hierro. Siguiente, por favor. No, y ahí como decía el colega, ¿no? Acá vamos a hacer cómo muestrear un suelo. Hay dos tipos. Una muestra simple, ¿no? Es la que se obtiene con una sola extracción de suelo. Son usadas en trabajos de investigación y en suelos muy homogéneos. Se recomienda 4 muestras por hectárea de 1 kilogramo de suelo cada uno, ¿no? Luego se hace una mezcla de todo eso y de 500 a 1 kilogramo se lleva al laboratorio, ¿no? Y acá en esta situación, en esta ocasión, ¿no? Quiero recalcar, por ejemplo, para nosotros como agrónomos o como productores, debemos cuidar nuestro suelo en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque para nosotros tener o para que se recupere un centímetro de suelo se demora de 500 a 1000 años. O sea, no es fácil recuperar un suelo. Sin embargo, hay muchos que no tenemos conocimiento al respecto y no cuidamos nuestro suelo. Y los suelos es indispensable para la humanidad. Nosotros, si no cuidamos nuestro suelo, se calcula que 2030, 2040 vamos a tener ya deficiencias de abastecimiento en nuestra población, ¿no? Y ahora vamos a hablar de muestras compuestas. Se refiere a las muestras de suelo obtenidas por la extracción de varias muestras simples o submuestras reunidas en un recipiente y bien mezcladas, de donde se retira de 0.5 a 1 kilogramo de suelo. Son las más usadas para la planificación de fertilización. Se recomienda de 500 a 20 submuestras por parcela. Este tipo de muestreo se hace este tipo de muestreo compuesto se hace en este caso cuando tenemos también pocas cantidades de chacra, ¿no? Como podemos llamar, o pocas cantidades de parcela. Si tenemos, pues, imaginemos 30, 40 hectáreas, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Y esto de acá hay que tener bastante cuidado en el momento de muestrear. Siguiente diapositiva, por favor. Frecuencia y época de muestra, ¿no? ¿Escuchan, por favor, su audio? Ya, ok. Ya, frecuencia y época de toma de muestras. En nuestra zona, la época apropiada para toma de muestras de suelo sería en verano. En este caso se recomienda, pues, no solamente en nuestra zona, ¿no? Pero le he puesto así, en todo lugar. Se recomienda en verano, ¿no? Por lo menos que haya soleado 3 días. Porque cuando llueve, tenemos alteración de las muestras, ¿no? Por la presencia de nitrógeno. Entonces, tenemos que esperar que por lo menos solee unos 3 días. Y otro a tener en cuenta es no sacar las muestras al lado de una casa que ha habido una vivienda o al lado de los caminos, tampoco, porque puede alterarse las muestras. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El análisis de suelo debe ser repetido en un intervalo de 1 a 4 años. ¿No? Depende del tipo de cultivo, si es perenne o anual. Realmente, si es un cultivo anual, tiene que sacar cada 1 año. Si es un cultivo perenne, que en este caso estamos hablando del cacao, es recomendable hacer cada 4 años un muestreo de suelo.
y la forma adecuada en que se debe muestrear, ya les mencioné y les voy a recalcar, ¿no? Debe solear por lo menos 3 días y no se saca muestras cerca de los caminos, cerca de las casas. Hay que tener muy en cuenta eso y hay que ser muy delicados, porque de lo contrario puede salir nuestras muestras alteradas y podemos decir, no, hay muchos que dicen, no, no salió bien mis muestras, aboné, puse los abonos que me mencionaron, pero no funcionó. ¿Y por qué no funciona? Esta es la razón o el motivo en que no funciona, en que no se tuvo en cuenta. A veces con las herramientas en que se saca el muestreo tampoco se tiene en cuenta. Entonces, ahí puede que salga alterado el muestreo. Siguiente, por favor. A ver, colega, ¿qué pasó? Dejó de compartir. Hola, ¿me copia? Ya. Sí, ¿en qué muestra estaba? A ver, por favor, si me ponen la diapositiva que estaba. Ahí está. Ya. Como les estaba recalcando, ¿no? A tener en cuenta los tipos de muestreo. Siguiente diapositiva, por favor. Localización y profundidad de la muestra. Para cultivos anuales, retirar la muestra de los surcos a una profundidad de 20 centímetros si el sistema es de siembra directa. Se recomienda muestrear a 2 profundidades, de 0 a 10 y de 10 a 20 centímetros. ¿No? Y con un cilindro metálico podría obtener también una pequeña muestra, si en caso se lo tuviera, o de lo contrario, en una pala común que se conoce, ¿no? Se saca todo, la pala completa, se retira 10 centímetros aproximadamente a cada lado, la parte central, el núcleo, se lo obtiene como muestra. Teniendo en cuenta, retiraron más o menos unos 5 centímetros de suelo de materia orgánica, porque ahí te puede salir alterado tu muestra también. Lo que quieres saber es su efectividad del suelo dentro de los 10, 20 centímetros. ¿No? Para cultivos perennes, también se recomienda muestrear con menor frecuencia la parte media de la calle o entre línea de profundidad recomendada es de 0 a 20, de 20 a 40. En otra forma más detallada es de profundidad de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60. ¿No? Según Diapar en 1996, por primera vez lo usó él en su muestra. Por favor, silenciar calles. ¿Ya? Ok, continuamos. Ya. Siguiente, por favor. Sitios de muestreo. Muestreo de suelos debería realizarse al azar y en las siguientes formas. Acá hay 3 formas de muestrear. Uno es en cuadrícula, otro es en zigzag, otro es en diagonales, ¿no? Y cualquiera de estas formas son adecuadas de acuerdo a cómo tú lo desees muestrear. En este caso, como ya les mencioné, ¿no? Si es que tienes 20, 40 hectáreas, pues no vas a hacer 20 muestras por hectárea. Imagínate cuánto te llevaría. Y lo más recomendable en este caso es que tienes esa cantidad, es muestrear los lugares donde ves con deficiencia. Los lugares que ves con deficiencia, esos lugares sacar tu muestreo y hacer una colecta general. Y otra es haciendo una calicata. ¿En qué consiste una calicata? Hacer una profundidad del suelo donde puedes determinar diferentes texturas del suelo y también puedes evaluar la profundidad de tu suelo y la calidad de tu suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tienes?
En esta ocasión, ¿no? Nosotros habíamos hecho un muestreo experimental así en diferentes tipos de suelos. Y en el suelo que más profundo hemos podido encontrar es el limo. Los suelos limosos tienen una buena profundidad a comparación de los suelos que son arcillosos. ¿No? Los arcillosos también tienes problema en verano. En verano como que se parten y como que rompen raíces, ¿no? Y de acuerdo a esto, se va a tener un diagnóstico de tu plantación y te van a entregar tu fórmula. Una fórmula que vas a aplicar en tu cacautal, ¿no? Según los cacautales, ¿no? Por hectárea que se debe obtener es 220 libras de nitrógeno, 22 libras de fósforo, 77 libras de potasio, 50 libras de magnesio y 30 libras de calcio. Si esto de acá lo quieres convertir a kilogramos, lo multiplicas por 0.454, que equivale a una libra. Es la cantidad que debes de tener por hectárea. Entonces, de acuerdo al muestreo que sacas, vas a determinar cuánto vas a tener y cuánto te falta por hectárea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando tus plantaciones están de forma amarilla, se tornan amarillentos, ¿no? Los pallares con aminoácido son los adecuados con ácido fúlvico, pero esto funciona cuando tu plantación también tiene su alimentación adecuada, o sea, su abonamiento, sus micronutrientes. Se puede pasar esto por estrés, por exceso a veces de herbicidas que usan. Ahí te puede funcionar tus microelementos, ¿no? Uno de esos puede ser el Power Heiser, ¿no? Es uno que se usa y es eficaz, especialmente en nuestra zona. Se utiliza, ¿no? Otros que utilizan calcio boro, ¿no? Dicen, voy a poner calcio boro. Sí, en algunos funciona. ¿Por qué? Porque la planta solamente está como estresada. Entonces ahí sí funciona el calcio boro. Pero si tu plantación requiere de micronutrientes, el calcio boro no va a hacer efecto. Vas a necesitar de un análisis de suelo. Y de acuerdo al análisis de suelo, es que vas a obtener tu fórmula. De acuerdo a donde te ha sido el diagnóstico de tu laboratorio que te han dado, ellos te van a dar tu fórmula adecuada, la cual tienes que aplicar en tu plantación. ¿Y cuál es la forma adecuada de fertilizar? La forma adecuada de fertilizar es a la altura de la copa de tu árbol, de cacao. ¿Por qué? Porque ahí están las raíces, los pelos absorbentes. ¿Por qué se adecuan ahí? Porque mayormente ahí está la presencia de humedad y la presencia de microorganismos, la cual la planta lo puede absorber fácilmente. Entonces ahí se ubican y por eso es adecuado hacer este tipo de abonamiento. Y hay muchos que se contradicen, ¿no? O hay muchos temas de discusión también, el tipo de abonamiento. El abonamiento que dicen, ¿no? En suelos que están más o menos 40, 20 grados, 12 grados, 10 grados por ahí de porcentaje de desviación, ¿no? Que tiene tu suelo, dicen, no, se abona en forma de media luna, lo cual yo personalmente digo que no es la forma adecuada. La forma adecuada es toda la planta, porque en toda la planta vas a encontrar raíces, en toda la planta va a tener cómo absorber esta planta. No solamente se hace circular en las zonas planas que tienes desviación 0%, ¿no? También se hace eso en plantaciones tienes de 20 a 40%, es adecuado y se lo ha experimentado y ha dado resultados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Más bien, muchas gracias por su atención, gracias a Yactor Ingenieros, ¿no? Por dar la oportunidad, gracias por escuchar, gracias por estar presentes, por darme la oportunidad de compartir un poco de mis conocimientos, ¿no? Yo
me paso a retirar, tengo un compromiso a las 9. Espero que me hayan entendido. O sea, ahí que dice el colega, Sí, ingeniero Darwin Fernández, agradecerle al contrario por su hermosa exposición. Sé que todo está claro y hemos aprendido mucho, y la finalidad de cada curso es que los que nos dedicamos a este rubro de la agricultura siempre salir satisfechos con las nuevas enseñanzas, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Siempre estar día a día o siempre pendiente de las nuevas investigaciones, nuevos estudios dentro de la agricultura, y es el fin de Hathor Ingeniero SAC. Se creó con esta finalidad de ir capacitando, preparando a mucha gente que nos dedicamos a este rubro. De antemano también a cada uno de los participantes agradecerlos que nos siguen en nuestra página de WhatsApp, Face, y siempre están pendientes de nuestros cursos que desarrollamos. En el transcurso de las semanas tendremos más cursos a desarrollar en diferentes temas, pedirles de comprensión y seguir de esta manera participando para así poder entre todos aprender nuevos conocimientos, de acuerdo a nuevas investigaciones dentro de lo que es la agricultura también. Decidirles a todos, muchas gracias por la nueva oportunidad. Ya, colega, quisiera recalcar algo, las dudas que tenga alguien por acá, por favor, que lo envíen al grupo de WhatsApp para poder responderles ahí, porque en esta ocasión yo tengo otro compromiso a las 9, la cual tengo que estar presente, más bien me disculpan, yo me paso a retirar. Muchísimas gracias por su atención, lo poco que he podido compartir, y he aprendido también ahí de unos colegas, ¿no?, de Colombia y otros lugares que pudieron contar sus experiencias, y gracias de verdad, y hay que seguir compartiendo cualquier cosita, y yo estoy dispuesto a seguir colaborando, o si en algo me he equivocado también igual hay que aprender. No, gracias por todos de verdad, y me retiro. Gracias, Darwin. Muchas gracias a usted. Dios lo bendiga y muy buen curso. Muchas gracias. Muy agradecido.